¿Te gustaría sumergirte en la emocionante travesía de los hijos de Israel por el desierto, guiados por las palabras de Yahvé? Esta narrativa nos lleva a través de momentos de orientación divina y advertencias importantes mientras el pueblo de Israel avanza hacia su destino. Esta historia nos recuerda la importancia de la obediencia a las palabras de Dios y cómo su guía nos lleva a través de los desafíos hacia la promesa de una nueva tierra. ¿Te unes a nosotros para explorar más a fondo esta fascinante narrativa y reflexionar sobre sus lecciones sobre la fidelidad y la dirección divina? Iniciaremos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 1. El cual dice: Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Yahvé me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo. Este viaje no solo representó un cambio físico de ubicación geográfica, sino también un cambio espiritual y emocional profundo para el pueblo de Israel. Fue un tiempo de transición, donde dejaron atrás la opresión y la esclavitud para dirigirse hacia la libertad y la promesa de una tierra prometida. En este periodo en el desierto, el pueblo experimentó diversas pruebas y tribulaciones que pusieron a prueba su fe y su confianza en la dirección divina. A través de estas experiencias, aprendieron a depender completamente de Dios para su protección, provisión y guía. Además, este viaje simbolizó el comienzo de una relación especial entre Dios y su pueblo, una relación basada en la fidelidad de Dios hacia sus promesas y en la respuesta de obediencia y confianza por parte del pueblo. La travesía hacia el Mar Rojo se convirtió así en un punto crucial en la historia del pueblo de Israel, marcando el inicio de su identidad como nación liberada y elegida por Dios. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Como Yahvé me había dicho, esto no solo resalta la relación cercana entre Moisés y Dios, sino también la importancia de la obediencia en la vida del líder israelita y, por extensión, en la vida del pueblo de Israel. Moisés se presenta como un ejemplo de cómo seguir las directrices de Dios con confianza y determinación, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes o incomprensibles. Esta actitud de obediencia refleja la profunda fe de Moisés en la sabiduría y el poder de Dios, así como su compromiso inquebrantable con la misión que le fue encomendada: guiar al pueblo de Israel hacia la libertad y la promesa de la tierra prometida. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Esta travesía prolongada puede interpretarse como un desafío en el camino de los israelitas hacia la tierra prometida, marcando un periodo de espera o preparación en su viaje. Además, el rodear el monte Seir también podría simbolizar una etapa de purificación o purga, donde el pueblo se enfrenta a pruebas y desafíos antes de entrar en la plenitud de la bendición divina. Esta experiencia de rodear el monte Seir podría haber sido un tiempo de reflexión, fortalecimiento y renovación de la confianza en la guía divina, preparando a los israelitas para lo que vendría a continuación en su viaje hacia la tierra prometida. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 2. El cual dice: Y Yahvé me habló, diciendo. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y Yahvé me habló. Esta comunicación directa es un recordatorio de la autoridad divina y la guía personal que se otorga a Moisés para liderar al pueblo elegido de Dios. También subraya la importancia de la revelación divina en la toma de decisiones y la dirección de los asuntos del pueblo de Israel.
La voz de Yahvé es una señal de su presencia continua entre su pueblo y su compromiso de guiarlos en su viaje hacia la tierra prometida. Además, este encuentro refuerza la posición y la autoridad de Moisés como intermediario entre Dios y el pueblo, sirviendo como un recordatorio de su papel como líder espiritual y político del pueblo de Israel. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 3. El cual dice: Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. De este versículo iniciaremos con esta frase. Bastante habéis rodeado este monte. Esta instrucción puede interpretarse como una señal de que ha llegado el momento de avanzar, abandonando la fase de preparación o purificación representada por el rodeo del monte. Dios, en su omnisciencia, guía a su pueblo hacia el siguiente paso en su viaje, recordándoles que ya han completado la vuelta al monte requerida. Este mandato también puede ser una expresión de la paciencia divina con su pueblo, brindándoles orientación paso a paso en su jornada hacia la tierra prometida. En última instancia, esta instrucción subraya la importancia de la obediencia y la prontitud para seguir la dirección de Dios en el camino de la vida. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Volveos al norte. Esta dirección revela la soberanía divina sobre el destino del pueblo elegido y su disposición para liderarlos en el camino correcto. Al ordenar este cambio de dirección, Dios demuestra su capacidad para guiar y dirigir los pasos de su pueblo, asegurando que sigan el camino que Él ha preparado para ellos. Esta orden también resalta la importancia de confiar en la sabiduría y la dirección divinas, incluso cuando el camino parece incierto o inesperado. Para los israelitas, seguir esta instrucción significaba confiar plenamente en la guía de Dios y obedecer su voluntad, reconociendo que Él es quien conoce el mejor camino hacia su destino final. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 4. El cual dice: Y manda al pueblo, diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y manda al pueblo, diciendo: Esta responsabilidad destaca el papel de Moisés como líder y mensajero de Dios, encargado de comunicar fielmente la voluntad divina al pueblo. Al recibir estas instrucciones, Moisés asume la autoridad y la responsabilidad de guiar y dirigir al pueblo en conformidad con los mandamientos y las directivas de Dios. Esta comunicación directa entre Dios y Moisés resalta la importancia de la obediencia y la sumisión a la voluntad divina en la vida del pueblo de Israel. Moisés, como instrumento de Dios, actúa como guía espiritual y líder del pueblo, asegurando que sigan el camino designado por Dios hacia su destino prometido. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Esta directiva implica un paso a través de la tierra ocupada por los descendientes de Esaú, mostrando una consideración hacia la relación fraternal entre Israel y Edom. Aunque se trata de un tránsito por tierras de otros, Dios guía a Israel en este camino, indicando que su presencia y dirección divina los acompañan incluso en territorio extranjero. Esta disposición también puede interpretarse como una muestra de respeto por la herencia y los derechos territoriales de los descendientes de Esaú, demostrando así la sensibilidad y el cuidado divino en la conducción de los asuntos del pueblo de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho.
esta precaución sugiere una comprensión por parte de Dios de las posibles tensiones o conflictos que podrían surgir durante este encuentro. Aunque hay un reconocimiento implícito del poder y la fuerza de los israelitas, se les instruye a ejercer moderación y cuidado en sus acciones. Esta advertencia revela la importancia de la sabiduría y la prudencia en las relaciones interpersonales, incluso en situaciones en las que pueda haber desconfianza o miedo por parte de los demás. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 5, el cual dice: No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: no os metáis con ellos. Esta advertencia de Dios a los israelitas para que no perturben a los descendientes de Esaú puede ser interpretada desde varias perspectivas teológicas y culturales. Desde una perspectiva teológica, podría entenderse como un recordatorio de la importancia de la paz y la armonía entre pueblos, y una llamada a la compasión y la tolerancia hacia aquellos que están vinculados por la historia y la genealogía. Este pasaje también podría ser analizado en términos de relaciones políticas y sociales de la época, reflejando las tensiones y conflictos entre diferentes grupos étnicos y tribales. Además, la advertencia de Dios podría ser vista como un recordatorio de la necesidad de respetar los derechos y la integridad de otros grupos, incluso aquellos que históricamente podrían haber sido considerados enemigos. En última instancia, este texto invita a reflexionar sobre temas de convivencia pacífica, respeto mutuo y reconciliación, que siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Desde un punto de vista teológico, refleja la creencia en la voluntad divina y en la distribución justa de la tierra entre diferentes pueblos. Se enfatiza que esta asignación es definitiva y no sujeta a cambio, lo que resalta la idea de que los designios de Dios deben ser respetados y obedecidos. Además, esta declaración también puede interpretarse en términos de relaciones políticas y territoriales entre grupos étnicos en la antigüedad. Sugiere una delimitación clara de las fronteras y territorios, lo que podría haber sido importante para evitar conflictos y disputas territoriales. En un sentido más amplio, este pasaje puede invitar a reflexionar sobre temas de justicia, propiedad y el papel de la divinidad en la distribución de recursos. Además, podría ser relevante para discusiones contemporáneas sobre la soberanía territorial y los derechos de los pueblos indígenas. En resumen, este fragmento ofrece una visión interesante sobre la relación entre la fe, la política y la justicia en el contexto de la asignación de tierras en la antigüedad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir, implica una aceptación de la voluntad divina y refuerza la idea de que los designios de Dios son inmutables e irrevocables. Esta confirmación divina también puede interpretarse en términos de justicia divina, donde se reconoce y se respeta el derecho de Esaú a heredar la tierra de Seir como parte de su legado familiar. Además, este pasaje subraya la importancia de honrar los pactos y las promesas divinas, lo que podría tener implicaciones éticas y morales más amplias en la vida de los creyentes. En un contexto histórico y cultural más amplio, este fragmento también puede ser analizado como parte de la narrativa bíblica que documenta las relaciones entre las diferentes tribus y pueblos en el Antiguo Testamento. En resumen,
Esta declaración divina ofrece una visión sobre la asignación de tierras desde una perspectiva religiosa y cultural, destacando la importancia de la fe y la confianza en la providencia divina en la vida de los creyentes. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 6, el cual dice: compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis, y también compraréis de ellos el agua, y beberéis. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, sugiere que los israelitas deben establecer relaciones comerciales con los descendientes de Esaú para obtener alimentos, lo que implica un reconocimiento de la capacidad de estos últimos para proveer recursos necesarios para la subsistencia. Además, esta instrucción también puede ser analizada en términos de relaciones económicas y diplomáticas entre diferentes comunidades. Sugiere la posibilidad de un intercambio mutuamente beneficioso, donde ambas partes pueden obtener lo que necesitan a través de transacciones comerciales justas y equitativas. Desde un punto de vista ético, esta instrucción puede interpretarse como una llamada al respeto y la cooperación entre grupos étnicos, destacando la importancia de la reciprocidad y la solidaridad en tiempos de necesidad. En un contexto más amplio, este fragmento también puede ser analizado en términos de las relaciones entre los israelitas y otros pueblos vecinos en el Antiguo Testamento, lo que ofrece perspectivas sobre temas como la convivencia pacífica, la coexistencia multicultural y la interdependencia económica. En resumen, esta instrucción ofrece una visión sobre las relaciones interétnicas y comerciales en el contexto antiguo, destacando la importancia del diálogo, la cooperación y el intercambio equitativo de recursos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y comeréis, y también compraréis de ellos el agua, y beberéis, implica un reconocimiento de la interdependencia entre grupos étnicos y la necesidad de colaboración mutua para satisfacer necesidades compartidas. En segundo lugar, esta indicación también puede interpretarse en términos de relaciones diplomáticas y económicas entre los israelitas y los descendientes de Esaú. Sugiere la posibilidad de establecer relaciones comerciales equitativas y justas, donde ambas partes pueden beneficiarse mutuamente al intercambiar bienes y servicios. Desde un punto de vista ético, esta indicación resalta la importancia de la solidaridad y la reciprocidad en las relaciones entre diferentes grupos humanos. Destaca la necesidad de respetar los derechos y las necesidades de los demás, incluso aquellos que pueden ser considerados como otros o diferentes. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 7, el cual dice: pues Yahvé tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Yahvé tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. De este versículo iniciaremos con esta frase: pues Yahvé tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Esta afirmación sirve como un recordatorio importante para el pueblo, reforzando su fe en la protección y el cuidado de Dios durante su travesía en el desierto. Además, sugiere una conexión íntima entre la fe y la acción, ya que se reconoce que las bendiciones se manifiestan a través del trabajo y el esfuerzo humano, pero siempre bajo la providencia divina. Esta declaración también puede interpretarse como un estímulo para que los israelitas continúen confiando en Dios y persistan en sus esfuerzos, recordándoles que su éxito y prosperidad están intrínsecamente ligados a su relación con Él. En resumen, el texto subraya la idea de que la bendición de Dios está presente en todas las áreas de la vida y que la fe en su providencia es fundamental para experimentarla plenamente.
Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Él sabe que andas por este gran desierto. Al afirmar que Dios sabe que están pasando por un gran desierto, se subraya la magnitud de las dificultades que enfrentan los israelitas y, al mismo tiempo, se sugiere que su presencia y atención divina los acompañan incluso en los momentos más difíciles. Este reconocimiento de la atención divina puede servir como un consuelo para el pueblo, recordándoles que no están solos en su sufrimiento y que Dios está presente para guiarlos y fortalecerlos a través de sus pruebas. Además, esta afirmación puede inspirar confianza en la protección y el cuidado divino, fomentando así una mayor fe y dependencia en Dios mientras continúan su viaje en el desierto. En resumen, el texto enfatiza la idea reconfortante de que Dios está plenamente consciente de las luchas y los desafíos de su pueblo, brindando consuelo y esperanza en medio de la adversidad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Estos 40 años Yahvé tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Al mencionar específicamente el periodo de 40 años, se subraya la duración prolongada de la provisión divina, lo que refuerza la idea de la continuidad y la consistencia del cuidado de Dios a lo largo del tiempo. Este recordatorio de la fidelidad divina puede servir como un motivo de gratitud y confianza para los israelitas, reforzando su fe en la capacidad de Dios para cumplir sus promesas y sostenerlos en todas las circunstancias. Además, esta afirmación puede inspirar un sentido de responsabilidad y compromiso con la relación con Dios, recordando al pueblo que su fidelidad y obediencia son correspondidas por la provisión y el cuidado divinos. En resumen, el texto enfatiza la certeza de la presencia y la provisión de Dios a lo largo de los 40 años en el desierto, destacando su fidelidad constante como una fuente de fortaleza y seguridad para su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 8, el cual dice: Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elat y Esión-Geber, y volvimos, y tomamos el camino del desierto de Moab. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Este movimiento puede tener implicaciones políticas, estratégicas o culturales, dependiendo del contexto histórico y las relaciones entre los israelitas y los descendientes de Esaú en ese momento. Además, al destacar este distanciamiento, el texto puede sugerir un cambio en las dinámicas sociales o en la dirección de los viajes de los israelitas, lo que podría ser relevante para comprender mejor su historia y su destino durante su travesía en el desierto. En resumen, la declaración enfatiza el movimiento físico de los israelitas lejos del territorio habitado por los descendientes de Esaú en Seir, proporcionando un detalle importante sobre su ruta y sus relaciones con otros pueblos en ese momento. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Por el camino del Arabá desde Elat y Esión-Geber. El Arabá es una región geográfica que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Acabá, y Elat y Esión-Geber son localidades importantes en esta área. Al mencionar estas ubicaciones específicas, el texto proporciona claridad sobre la dirección y el alcance del movimiento de los israelitas, ofreciendo información útil para comprender mejor su ruta y su contexto geográfico durante su travesía en el desierto. Esta referencia también puede ser relevante para identificar los posibles obstáculos naturales, recursos disponibles o encuentros con otros grupos que los israelitas podrían haber experimentado en su camino.
En resumen, el texto destaca la importancia de la geografía en el relato de los viajes de los israelitas al especificar la ruta que tomaron desde Elat hasta Esión-Geber a través del Arabá, proporcionando así un contexto geográfico más detallado para su historia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y volvimos, y tomamos el camino del desierto de Moab. Al mencionar esta decisión específica, el texto proporciona un detalle importante sobre la dirección y el propósito de los movimientos de los israelitas, lo que puede ser relevante para comprender mejor su viaje y sus interacciones con otros grupos en ese momento. Además, esta referencia al desierto de Moab puede servir como un recordatorio de la dependencia de los israelitas en la providencia divina durante su travesía en el desierto, ya que enfrentaban desafíos y pruebas en un entorno hostil y desafiante. En resumen, el texto destaca la elección de los israelitas de tomar el camino hacia el desierto de Moab como una parte importante de su viaje después de apartarse del territorio de Esaú, proporcionando así un contexto significativo para su historia y su relación con la tierra prometida. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 9, el cual dice: Y Yahvé me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra. Esta prohibición puede tener diversas implicaciones, tanto políticas como éticas, dependiendo del contexto histórico y las relaciones entre los israelitas y los moabitas en ese momento. Al ordenar a los israelitas que no se involucren en conflicto con Moab, el texto sugiere una prioridad por la paz y la armonía en las relaciones entre pueblos, así como una deferencia hacia la voluntad divina. Además, esta instrucción puede servir como un recordatorio de la importancia de la obediencia a los mandatos de Dios, incluso cuando se enfrentan a situaciones potencialmente conflictivas o provocativas. En resumen, el texto destaca la importancia de la paz y la no agresión en las relaciones entre pueblos al prohibir a los israelitas molestar o atacar a Moab, enfatizando así la necesidad de obedecer los mandatos divinos en todas las circunstancias. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: porque no te daré posesión de su tierra. Esta explicación puede servir para mitigar cualquier deseo de expansión territorial injustificada por parte de los israelitas y, al mismo tiempo, reafirmar la soberanía y el plan divino sobre la distribución de la tierra. Además, esta instrucción puede tener implicaciones éticas, recordando a los israelitas la importancia de respetar los derechos y la soberanía de otros pueblos, incluso cuando no están directamente relacionados con la promesa de la tierra de Canaán. En resumen, el texto proporciona una razón clara y específica por la cual los israelitas no deben entrar en conflicto con Moab, porque no recibirán la tierra de Moab como parte de su herencia, reforzando así la importancia de la obediencia a la voluntad divina y el respeto por los derechos de otros pueblos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Esta aclaración puede ayudar a los israelitas a comprender mejor los límites y las responsabilidades en relación con la distribución de la tierra, reforzando así la importancia de respetar los derechos y las posesiones de otros pueblos. Además, esta referencia a la herencia de Ar puede tener implicaciones históricas y culturales, ya que Ar era una ciudad significativa en la región en ese momento, lo que puede agregar profundidad y contexto al relato bíblico. En resumen,
el texto ofrece una explicación detallada sobre la distribución de la tierra al mencionar que Ar fue dada como herencia a los hijos de Lot, destacando así la importancia de respetar las posesiones de otros grupos y la voluntad divina en la asignación de la tierra. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 10, el cual dice: Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Los semitas habitaron en ella antes. Esta referencia a los semitas puede ayudar a contextualizar la presencia de Moab en la región y proporcionar información sobre los posibles conflictos o interacciones entre diferentes grupos étnicos en el pasado. Además, al mencionar a los semitas, el texto puede resaltar la antigüedad y la riqueza histórica de la región, ofreciendo una visión más completa de su pasado antes de la llegada de los israelitas. En resumen, el texto ofrece una breve visión histórica al mencionar a los semitas como la población anterior en la tierra de Moab, destacando su importancia como un pueblo grande y numeroso en la región antes de la llegada de otros grupos étnicos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Esta referencia a la estatura de los semitas puede tener varias implicaciones, desde aspectos culturales y antropológicos hasta connotaciones de poder y autoridad en la región. Además, al mencionar esta característica distintiva de los semitas, el texto ofrece una visión más detallada de la demografía y la sociedad de la región en ese momento, lo que puede ser relevante para comprender mejor el contexto histórico y cultural del relato bíblico. En resumen, el texto resalta la impresionante estatura y tamaño de los semitas al compararlos con los gigantes conocidos como los hijos de Anac, proporcionando así una imagen más completa de este pueblo antiguo y su impacto en la región. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 11, el cual dice: Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. De este versículo iniciaremos con esta frase: Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Esta confirmación de su estatus como gigantes puede tener varias implicaciones, desde aspectos culturales y mitológicos hasta consideraciones históricas sobre la demografía y la sociedad en la región. Además, al mencionar esta característica distintiva de los semitas, el texto proporciona una visión más completa de la reputación y la influencia de este pueblo antiguo en la región, lo que puede ser relevante para comprender mejor su papel en el contexto histórico del relato bíblico. En resumen, el texto confirma la percepción de los semitas como gigantes, alineándolos con los hijos de Anac y destacando así su impacto y su lugar en la historia y la tradición de la región. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y los moabitas los llaman emitas. La adopción de este nombre por parte de los moabitas sugiere una interacción significativa entre los dos grupos étnicos y puede indicar una influencia cultural o lingüística mutua en la región. Además, al mencionar esta relación entre los semitas y los moabitas, el texto ofrece una visión más detallada de las relaciones interétnicas en la región en ese momento, lo que puede ser relevante para comprender mejor el contexto histórico y cultural del relato bíblico. En resumen, el texto destaca el nombre que los moabitas daban a los semitas, resaltando así una conexión cultural y lingüística entre los dos grupos étnicos y proporcionando información adicional sobre la interacción entre ellos en la región. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 12, el cual dice:
Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Yahvé por posesión. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y en Seir habitaron antes los horeos. Los horeos son identificados como la población anterior en Seir, lo que sugiere que tenían una presencia establecida en la región antes de la llegada de los semitas u otros grupos posteriores. Esta mención de los horeos puede tener implicaciones históricas y antropológicas importantes para comprender mejor la composición étnica y la evolución de la sociedad en la región de Seir. Además, al destacar la presencia anterior de los horeos, el texto ofrece una visión más completa de la historia y la diversidad cultural de la región, lo que puede ser relevante para comprender mejor el contexto histórico del relato bíblico. En resumen, el texto proporciona información sobre la población anterior en la región de Seir al mencionar a los horeos, lo que ofrece una perspectiva más amplia sobre la historia antigua de la región y sus habitantes antes de la llegada de los semitas y otros grupos posteriores. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia. Este relato puede tener varias implicaciones, desde aspectos políticos y territoriales hasta consideraciones sobre las relaciones interétnicas y la competencia por los recursos en la región. Además, al mencionar este evento en la historia de Seir, el texto ofrece una visión más completa de las dinámicas sociales y políticas en la región en ese momento, lo que puede ser relevante para comprender mejor el contexto histórico del relato bíblico. En resumen, el texto proporciona un relato de cómo los hijos de Esaú expulsaron a los horeos de la región de Seir, destacando así un episodio de conflicto o desplazamiento en la historia antigua de la región y las acciones tomadas por los descendientes de Esaú para establecer su dominio en la región. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Yahvé por posesión. Esta comparación puede tener varias implicaciones, desde aspectos teológicos hasta consideraciones sobre el derecho a la tierra y las dinámicas de colonización en la región. Además, al relacionar la experiencia de los hijos de Esaú con la de los israelitas, el texto ofrece una perspectiva más amplia sobre las narrativas de ocupación de tierras en el contexto bíblico, lo que puede ser relevante para comprender mejor las complejidades históricas y éticas de la posesión de tierras en la Biblia. En resumen, el texto establece una comparación entre la experiencia de los hijos de Esaú al habitar en lugar de los horeos en Seir y la experiencia de Israel al ocupar la tierra que Dios les había dado como herencia, destacando similitudes y contrastes en las narrativas de ocupación de tierras en el contexto bíblico. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 13. El cual dice: levantaos ahora, y pasad el arroyo de Zered. Y pasamos el arroyo de Zered. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: levantaos ahora, y pasad el arroyo de Zered. Esta instrucción puede tener implicaciones prácticas y logísticas para el pueblo, ya que atravesar un arroyo puede representar un desafío en términos de planificación y organización de su viaje. Además, al mencionar específicamente el arroyo de Zered, el texto ofrece detalles geográficos que pueden ser importantes para comprender mejor la ruta y la geografía del viaje del pueblo en ese momento. En resumen, el texto proporciona una instrucción clara y específica para que el pueblo cruce el arroyo de Zered, destacando un momento importante en su viaje hacia la tierra prometida y resaltando la importancia de seguir las directrices divinas en su travesía.
En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y pasamos el arroyo de Zered. Este acto de obediencia puede ser significativo en términos de la relación entre el pueblo y Dios, demostrando su confianza en la guía divina y su disposición para seguir los mandatos dados. Además, al confirmar que pasaron el arroyo de Zered, el texto ofrece un avance en el relato del viaje del pueblo, indicando un hito importante en su travesía hacia la tierra prometida. En resumen, el texto proporciona una confirmación de que el pueblo obedeció las instrucciones y cruzó el arroyo de Zered, destacando su respuesta diligente a la guía divina y resaltando un paso significativo en su viaje hacia la tierra prometida. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 14, el cual dice: Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Yahvé les había jurado. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años. Este periodo de 38 años puede haber estado marcado por una variedad de eventos y experiencias para el pueblo, incluyendo desafíos, pruebas y también momentos de crecimiento y aprendizaje. Además, al proporcionar esta información sobre la duración del viaje, el texto ofrece una perspectiva temporal importante para comprender mejor la narrativa del Éxodo y la travesía del pueblo de Israel en el desierto. En resumen, el texto describe el periodo de 38 años que transcurrió desde que el pueblo salió de Cades Barnea hasta que llegaron al arroyo de Zered, destacando la extensión y la importancia del viaje del pueblo en su travesía por el desierto. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Yahvé les había jurado. Este evento marca un punto importante en la historia del pueblo de Israel, ya que simboliza el fin de un periodo de transición y preparación y el inicio de la siguiente fase de su viaje hacia la tierra que Dios les había prometido. Además, al destacar el cumplimiento del juramento divino, el texto enfatiza la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios para recibir sus bendiciones y cumplir sus propósitos. En resumen, el texto relata el cumplimiento del juramento de Dios de que la generación anterior no entraría en la tierra prometida, destacando la fidelidad divina y la importancia de la obediencia para recibir las bendiciones de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 15, el cual dice: Y también la mano de Yahvé vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento, hasta acabarlos. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y también la mano de Yahvé vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento. Esta intervención divina no solo cumple con la sentencia pronunciada anteriormente sobre la generación anterior, sino que también sirve como un recordatorio del poder y la justicia de Dios para castigar la incredulidad y la rebelión. Además, al mencionar esta intervención divina, el texto enfatiza la importancia de la obediencia y la fe en la relación con Dios, destacando las consecuencias de apartarse de sus mandatos. En resumen, el texto describe cómo la mano de Yahvé intervino para cumplir su palabra y eliminar a la generación de los hombres de guerra, subrayando la importancia de la obediencia y la fe en la relación con Dios, así como la seriedad de las consecuencias de la desobediencia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Hasta acabarlos.
Esta confirmación del cumplimiento total del juicio divino refuerza la idea de la justicia y la autoridad de Dios en castigar la desobediencia y la falta de fe. Además, al destacar la totalidad del juicio, el texto puede servir como un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas ante Dios en la vida del pueblo. En resumen, el texto confirma que el juicio divino se llevó a cabo completamente, destacando la totalidad y la efectividad del castigo sobre la generación de los hombres de guerra, y resaltando la justicia y la autoridad de Dios en su relación con su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 16, el cual dice: Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, este evento marca un punto crucial en la historia del pueblo de Israel, ya que representa la culminación del castigo por la rebelión y la falta de fe durante su travesía por el desierto. Además, al describir este resultado final, el texto enfatiza la justicia divina y la importancia de la obediencia y la fidelidad en la relación con Dios. En resumen, el texto describe el desenlace de la intervención divina con la muerte de todos los hombres de guerra de esa generación, destacando la seriedad de las consecuencias de la desobediencia y la totalidad del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 17, el cual dice: Yahvé me habló, diciendo, en este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Yahvé me habló, diciendo, este inicio del mensaje de Dios a Moisés puede ser un preludio a instrucciones, mandatos o revelaciones importantes para el pueblo de Israel. Además, al enfatizar que es Dios quien habla, el texto resalta la conexión especial entre Moisés y Dios como líder y profeta del pueblo. En resumen, el texto marca el inicio del mensaje de Dios a Moisés, destacando la autoridad divina detrás de la comunicación que está a punto de ser transmitida y resaltando la importancia de la relación entre Moisés y Dios en el liderazgo del pueblo de Israel. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 18, el cual dice: Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Al mencionar el territorio de Moab y Ar, se proporcionan detalles geográficos específicos que guían el camino de Moisés. Esta instrucción puede tener implicaciones estratégicas, políticas o prácticas para el viaje de Moisés y el pueblo de Israel. Además, al destacar que esta es una instrucción divina, el texto enfatiza la autoridad y la guía de Dios en la dirección del viaje del pueblo. En resumen, el texto presenta una instrucción directa de Dios para que Moisés pase por el territorio de Moab hasta Ar, resaltando la importancia y la urgencia de seguir la voluntad divina en el liderazgo del pueblo de Israel. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 19, el cual dice: Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos. Esta instrucción puede tener diversas implicaciones, desde consideraciones políticas y diplomáticas hasta aspectos éticos de respeto por la soberanía y la integridad de otros pueblos. Además, al destacar que esta es una instrucción divina,
El texto enfatiza la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios en las relaciones entre pueblos y la necesidad de buscar la paz y la armonía en todas las interacciones. En resumen, el texto presenta una instrucción clara de Dios para que el pueblo de Israel no interfiera con los hijos de Amón, destacando la importancia de mantener la paz y evitar conflictos en sus relaciones con otros pueblos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Esta explicación puede servir para mitigar cualquier deseo de expansión territorial injustificada por parte de los israelitas y reafirma la soberanía y el plan divino sobre la distribución de la tierra. Además, al mencionar la herencia de los hijos de Lot, el texto destaca la importancia de respetar los derechos y las posesiones de otros pueblos, incluso cuando no están directamente relacionados con la promesa de la tierra de Canaán. En resumen, el texto ofrece una razón clara y específica por la cual los israelitas no deben contender por la tierra de los hijos de Amón, resaltando la distribución divina de la tierra y la importancia de respetar los derechos de otros pueblos según la voluntad de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 20, el cual dice: por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: por tierra de gigantes fue también ella tenida. La referencia a la tierra de gigantes puede tener implicaciones culturales y mitológicas, así como posiblemente indicar la presencia de grupos étnicos o tribus particulares que se destacaban por su estatura o fuerza física. Además, al mencionar este aspecto de la región de Amón, el texto proporciona una visión más completa de su historia y su significado en el contexto bíblico. En resumen, el texto describe la región de Amón como habitada por gigantes en el pasado, añadiendo un elemento de maravilla y complejidad a la narrativa bíblica sobre esta área geográfica. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. La referencia a los somsomeos agrega un elemento de especificidad cultural y lingüística, resaltando cómo los habitantes locales identificaban y nombraban a este grupo de gigantes. Además, al mencionar este detalle sobre la denominación de los gigantes por parte de los amonitas, el texto ofrece una visión más detallada de la relación entre los diversos grupos étnicos y tribales en la región, así como de la rica diversidad cultural que caracterizaba a la antigua Palestina. En resumen, el texto proporciona un detalle adicional sobre los gigantes que vivieron en la tierra de Amón al identificar cómo los amonitas los llamaban somsomeos, lo que añade una capa de profundidad y especificidad cultural a la narrativa sobre la presencia de gigantes en esa región. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 21, el cual dice: pueblo grande y numeroso, y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Yahvé destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos, y habitaron en su lugar. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: pueblo grande y numeroso, y alto, como los hijos de Anac. La comparación con los hijos de Anac, conocidos por su gran tamaño y fuerza, sugiere que estos habitantes también eran notables por su estatura y posiblemente su poderío físico. Esta descripción añade un elemento de asombro y respeto por la magnitud de la población y su aparente fortaleza física. Además, al compararlos con los hijos de Anac,
el texto sugiere que estos habitantes anteriores eran comparables en tamaño y número a los gigantes más conocidos de la región, lo que subraya aún más su impresionante estatura y cantidad. En resumen, el texto describe a los habitantes anteriores de la región como un pueblo grande, numeroso y alto, comparable en tamaño y número a los gigantes descendientes de Anak, lo que destaca su impresionante estatura y la magnitud de su población. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: a los cuales Yahvé destruyó delante de los amonitas. Este evento refleja la justicia y la soberanía de Dios en tratar con aquellos que se oponen a su voluntad o representan una amenaza para su pueblo. Además, al mencionar la destrucción de estos habitantes anteriores por parte de los amonitas como parte del juicio de Dios, el texto subraya la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios en la protección y la seguridad del pueblo de Israel. En resumen, el texto destaca el juicio de Dios sobre los habitantes anteriores de la región, realizado por medio de los amonitas, resaltando la justicia divina y la importancia de la obediencia a Dios en la protección del pueblo de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: estos sucedieron a aquellos, y habitaron en su lugar. Este hecho resalta la continuidad histórica en la ocupación de la región, mostrando cómo los amonitas llegaron a establecerse en el mismo lugar que los habitantes anteriores una vez que estos fueron eliminados. Además, al mencionar que los amonitas ocuparon el lugar de los gigantes, el texto ofrece una visión más completa de la historia de la región y la sucesión de diferentes grupos étnicos en el área a lo largo del tiempo. En resumen, el texto indica que los amonitas tomaron el lugar de los gigantes destruidos por Dios, destacando la continuidad histórica en la ocupación de la región y la sucesión de diferentes grupos étnicos en el área a lo largo del tiempo. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 22, el cual dice: como hizo Yahvé con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Como hizo Yahvé con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, al mencionar que Dios trató a los hijos de Esaú de la misma manera que trató a los habitantes anteriores de la región de Amón, se sugiere que ambos grupos fueron objeto del juicio divino por su rebelión o su maldad. Esta comparación también puede servir para enfatizar la justicia y la equidad de Dios en su trato con diferentes pueblos y regiones. Además, al mencionar la intervención divina en Seir como un punto de referencia, el texto proporciona un contexto histórico y teológico más amplio para comprender el juicio de Dios sobre los habitantes anteriores de la región de Amón. En resumen, el texto establece una comparación con la intervención divina anterior en la región de Seir, destacando la similitud en la acción divina en ambas situaciones y proporcionando un contexto más amplio para comprender el juicio de Dios sobre los habitantes anteriores de la región de Amón. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Esto implica que los descendientes de Esaú establecieron una presencia duradera y continua en la región, lo que indica una consolidación exitosa de su dominio sobre el territorio. Además, al mencionar esta sucesión y continuidad en la ocupación de la tierra, el texto ofrece una perspectiva histórica sobre la evolución del asentamiento humano en la región y la influencia de los descendientes de Esaú en su desarrollo. En resumen, el texto indica que los descendientes de Esaú ocuparon el lugar de los horeos y continuaron habitando allí,
destacando la sucesión y continuidad en la ocupación de la tierra por parte de los descendientes de Esaú hasta el momento en que se escribió el texto. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 23, el cual dice: Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, al mencionar que habitaban en aldeas hasta Gaza, se indica que los sabeos no solo residían en una parte específica de la región, sino que su presencia se extendía hasta la ciudad de Gaza, sugiriendo una amplia distribución geográfica de este grupo étnico. Esta información sobre la ubicación de los sabeos ofrece una perspectiva más detallada sobre la distribución geográfica de las poblaciones anteriores en la región y puede ayudar a contextualizar mejor la historia y la interacción entre diferentes grupos étnicos en ese momento. En resumen, el texto menciona a los sabeos, habitantes anteriores de la región, extendiéndose hasta Gaza, lo que proporciona una visión más detallada sobre la ubicación geográfica y la extensión del territorio ocupado por este grupo étnico. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Al mencionar que los destruyeron y habitaron en su lugar, se sugiere que los caftoreos tomaron medidas activas para desplazar o suplantar a los sabeos y establecer su propia presencia en la región. Esta acción representa un cambio significativo en la dinámica poblacional y territorial de la zona. Además, al destacar este cambio en la ocupación de la región, el texto proporciona una visión más completa de la historia y la evolución de las poblaciones en la región durante ese tiempo. En resumen, el texto relata que los caftoreos, provenientes de Caftor, desplazaron a los sabeos y ocuparon su territorio, señalando un cambio en la ocupación de la región y la llegada de un nuevo grupo étnico a la zona. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Deuteronomio, versículo 24, el cual dice: Levantaos, salid, y pasad el arroyo de Arnón, he aquí he entregado en tu mano a Sehón rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella, y entra en guerra con él. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Levantaos, salid, y pasad el arroyo de Arnón. Al mencionar esta instrucción divina, el texto resalta la autoridad de Dios en la dirección y el liderazgo del pueblo, así como la importancia de la obediencia y la confianza en su guía. Además, al mencionar específicamente el arroyo de Arnón como el punto de cruce, el texto proporciona detalles geográficos que ayudan a situar la ubicación y el contexto de la instrucción divina. En resumen, el texto presenta una instrucción clara de Dios para que el pueblo cruce el arroyo de Arnón y entre en el territorio de Sehón, destacando la urgencia y la importancia de seguir la guía divina en su avance hacia la conquista del territorio enemigo. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: He aquí he entregado en tu mano a Sehón rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Al mencionar esta promesa divina, el texto resalta la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y su compromiso de guiar y proteger al pueblo de Israel en su empresa de conquista de la tierra prometida. Además, al especificar que la tierra pertenece al rey Sehón, el texto ofrece detalles adicionales sobre el objetivo específico de la conquista y la extensión del dominio que será entregado al pueblo de Israel. En resumen, el texto presenta una promesa clara de Dios de entregar al rey Sehón y su tierra en manos del pueblo de Israel, resaltando la certeza y la autoridad divina en la dirección y la protección del pueblo en su empresa de conquista de la tierra prometida.
En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Comienza a tomar posesión de ella, y entra en guerra con él. Al mencionar que deben entrar en guerra con él, se enfatiza la necesidad de prepararse para el enfrentamiento militar y tomar medidas concretas para asegurar la victoria en el conflicto. Además, al presentar esta orden directa, el texto subraya la importancia de la obediencia y la determinación del pueblo de Israel en cumplir la voluntad de Dios en su empresa de conquista de la tierra prometida. En resumen, el texto presenta una orden clara a Israel para que tome posesión de la tierra de Seón y comience la guerra contra él, resaltando la necesidad de acción decisiva y determinación en la realización de la voluntad divina en la conquista de la tierra prometida.